Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana, pues llegó el momento de nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Este momento siempre lo disfrutamos juntos. ¿Por qué? Porque justamente repasamos el folleto que durante este trimestre nos está llevando a una experiencia especial, reforzando en cierto modo cómo hacer amigos para Dios, cómo llevar personas a Cristo. Ya lo expliqué la vez pasada, es un proceso en el que el Espíritu Santo sin duda actúa de manera especial. Esa es su misión y nos usa como instrumentos. Bueno, antes de continuar vamos a hacer una oración y entonces empezamos con nuestro repaso de la lección. Oremos. Dios Todopoderoso, estamos aquí en tus manos de amor, listos para iniciar el repaso de la lección. Señor, guíanos y permite que tu Espíritu ilumine nuestra mente. Estamos viviendo momentos muy complicados, difíciles para el mundo. No estábamos acostumbrados a ver esto, por lo menos no en esta generación. Pero Señor, entendemos que todo lo que sucede tú lo tienes bajo control. Y nos ponemos en tus manos, confiamos en ti y deseamos, Señor, a pesar de todo, seguir siendo misioneros, seguir testificando de los modos y las maneras en que podemos hacerlo en este mundo ya que es una alternativa para nosotros como es el mundo digital por este momento. Oh Dios de los cielos, bendícenos entonces al repasar la lección. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues la lección ha sido muy cercana a nosotros porque los que estamos metidos en el evangelismo, los que estamos promoviendo el evangelismo, capacitando en evangelización, cuando hablamos acerca de la testificación, hablamos acerca del adoctrinamiento y hablamos acerca de el tomar la decisión final en este proceso maravilloso que es el de la evangelización, pues nos sentimos muy identificados. Y entonces el tema de esta semana fue el poder del testimonio personal. Y aquí yo quiero decirles que cada uno de nosotros, los que de alguna manera hemos encontrado a Cristo en nuestro camino y hemos decidido por Él, pues entendemos lo que significa el poder contar nuestra historia. Cada historia es diferente. Cada persona vive una experiencia distinta. Y es posible que también cada persona esté en un nivel en un nivel de caminar con Cristo. Algunos son mucho más maduros en la fe, otros están empezando, pero todos de alguna manera tenemos algo que contar, algo que decir con respecto a nuestro encuentro con Jesús. Yo tengo mi historia, mi esposa Susi tiene la suya. Están las historias del encuentro con Jesús de personas que no conocíamos esta fe, que no conocíamos muy bien la palabra de Dios y que gracias al testimonio o al trabajo misionero de alguien, un familiar, un amigo, alguien que es miembro de esta iglesia, de nuestra iglesia, pudo compartir con nosotros la alegría de su caminar con Cristo, su propio testimonio personal, y eso nos motivó y eso nos hizo mucho bien. A mí me encanta contar mi historia de conversión. Yo no nací como miembro de la iglesia del Señor, pero encontré en mi camino a una edad temprana esta verdad maravillosa que me apasiona hasta hoy. Así también imagino que tú tienes tu historia personal. Familias enteras tienen una historia personal con Cristo. Y de eso se trata nuestra lección. Esta semana nos dio diferentes sucesos bíblicos de donde podíamos sacar nosotros los testimonios y las claras ideas de cómo compartir a través de nuestro testimonio personal la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero recalcar lo que dije en la lección anterior. Todo lo que hacemos no tiene que ver con méritos de salvación. Esto es muy importante que tú lo sepas. Yo soy un defensor definidamente de que la fe sí se manifiesta a través de las acciones y las acciones son resultado, producto, son el efecto natural de un caminar con Cristo.
Por lo tanto, nosotros no tenemos un concepto distinto al que Pablo nos enseñó, de que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Nuestra salvación completa es por fe. Ahora, lo que hacemos es por el impulso del amor. Lo que hacemos es porque hemos aprendido, caminando con Cristo, hemos aprendido que debemos compartir, debemos hacer el bien, porque eso lo impulsa. El Señor nos produce en nosotros, a través del Espíritu Santo, el querer y el hacer. El querer de la adoración y el hacer de la adoración. El querer de vivir en la fe y el vivir en la fe. Eso lo produce Cristo en nuestro corazón. Por eso es importante que como pámpanos estemos pegados a la vid. Y esta semana pues se refuerza un elemento que es poderosísimo dentro del marco de este proceso de lo que es la evangelización, que personalmente yo lo divido en testificación, adoctrinamiento y decisión. Este es un proceso en el cual nosotros tenemos para testificar muchas actividades, entre ellas el contar nuestro testimonio a otras personas, testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón, por sobre todo Cristo. Y luego entonces una invitación, si es posible, para poder enseñarle la palabra de Dios a alguien. Y eso significa ya un compromiso permanente de poder educar a las personas, enseñándoles la palabra de Dios y utilizando los diferentes elementos que tenemos: lecciones bíblicas, lecciones Revive, Fe de Jesús, enseñarles a las personas a través de esas lecciones lo que significa el conocer la voluntad de Dios. Allí viene la doctrina, cada doctrina está revestida de Cristo, porque Cristo es la verdad, Él contiene la verdad, y a través de ese plan bonito que tenemos de lecciones que van paulatinamente de lo general a lo específico, de lo conocido a lo desconocido, vamos llevando a las personas al conocimiento de la fe. Y es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, así dice la palabra. Entonces vamos compartiendo lo que conocemos con otras personas. Nunca fue el plan de Dios que al estudiar la Biblia nos quedemos nosotros con lo que conocemos y no lo compartamos. No, el Señor quiere que seamos luz, que seamos sal, que seamos levadura para otros, y eso es lo que el Señor quiere. Y entonces viene la otra parte que es importante, que es el momento de tomar la decisión a las personas para que entreguen su corazón a Cristo. Algunas de ellas, en el proceso que van estudiando la palabra con nosotros, se deciden. Otras lo hacen después. Cada uno tiene su momento. Cuando el Espíritu Santo toca un corazón, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros alegremente somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que esas personas conozcan el camino, la verdad y la vida, que tiene nombre y apellido: Jesús, llamado el Cristo. ¿No es eso maravilloso? ¿Y qué produce esto en nosotros? Gozo, alegría. Somos participantes, somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, la voz de Cristo, los ojos de Cristo, para poder llevar a las personas este maravilloso evangelio. Y más aún, hoy es un tiempo propicio para hacerlo, con modos distintos, diferentes. Ya ahora prácticamente nosotros estamos teniendo que usar el Zoom para poder compartir en los grupos pequeños estas lecciones, grupos pequeños de estudios bíblicos. Tenemos opciones de poder enviar textos utilizando el WhatsApp, utilizando los mensajes de textos, una llamada telefónica. En algunos casos usando nuestras redes sociales para enviar sermones o conectar a nuestros amigos con una campaña de evangelismo virtual, online que se esté dando. Todo eso podemos hacer. También podemos por el correo seguir mandando las lecciones bíblicas a nuestros amigos y por teléfono ir guiándolos para que ellos vayan conociendo a Cristo en el proceso de adoctrinamiento. Luego viene la campaña evangelística, que es el momento de poder ayudar a las personas a tomar una decisión definitiva por Cristo Jesús. Pero todo esto empieza con la testificación. Y ahí es donde entra el testimonio personal. ¿Cómo tiene poder lo que tú vives con Cristo, lo que eras en tu pasado y lo que disfrutas hoy con Jesús? Eso es poderosísimo. Y nuestra lección nos llevó a esto. El pastor Mark Finley
escribió en la parte de la introducción lo siguiente. Dice: cuando nuestros corazones se calientan por el amor de Cristo y somos cambiados por su gracia, tenemos algo importante que decir sobre Jesús. ¡Wow! Esto es maravilloso. Cuando yo predico la palabra en mis campañas de evangelismo, mis campañas, aparte del estudio de la palabra, aparte de alguna historia de conversión que utilizo, sumo a esa historia de conversión la mía. Y yo he notado que es importante contar tu historia. Y hay muchas partes de mi historia que yo voy contando, adecuándolas al tema que voy a tocar un día. También cuento la historia de otros. Claro que sí. En estos 34 años que llevo en el ministerio, trabajando en diferentes distritos, he conocido tanta gente, bautizando, conociendo sus historias, dando campañas, estudios bíblicos, y todas esas historias son valiosísimas. Pero he notado algo. Cuando cuento mi historia, cuando cuento lo que yo vivo, wow, eso tiene un poder también muy grande. O cuando cuentas la historia de otra persona y esa persona está presente y tú la presentas delante de los demás, a veces puede ser un candidato al bautismo que tiene su historia de conversión. Eso es poderosísimo porque toca los corazones y demuestra que el Espíritu Santo está obrando. El pastor Mark Finney decía también: la gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir: una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito en mi vida, pero ahora he encontrado mi propósito. Incluso los escépticos, dice el pastor, se ven afectados por el poder del Evangelio. Y eso lo demuestra la palabra. Por eso, de alguna manera, se usaron varios ejemplos. Uno de ellos fue el ejemplo del endemoniado Gadareno, una tremenda historia que se encuentra en Marcos el capítulo 5. Yo uso mucho esta historia del endemoniado y conecto esta historia con la mía. Cuando uno está perdido, sin Dios, en los vicios, metido en el mundo, perdido, sin oír a mamá ni a los hermanos, haciendo locuras, prácticamente, y de repente Cristo te encuentra. Él llega a tu orilla, y Jesús llegó a la orilla de aquel endemoniado, y Jesús lo liberó. Por eso me encanta, no voy a leerlo todo porque la lección apunta a la parte final de este encuentro. Me encanta cuando ese muchacho, en medio de la locura de su vida, se encuentra con Cristo. Cristo siempre llega a tiempo. Cristo siempre tiene una palabra precisa para sacarte del hoyo donde estás. Y Cristo hace esto con aquel muchacho endemoniado que vivía en los sepulcros y que estaba poseído. Jesús lo libera. Jesús le devuelve la dignidad que ha perdido. Dice que vuelve en sí el muchacho. Y entonces la historia que nos cuenta el pastor Mark Finney quiere destacar la parte final. Y entonces dice que desde el verso 15, cuando la gente que viene a ver lo que pasó, porque bueno, sus cerdos se les fueron por el barranco, fíjate lo que dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Marcos 5:15. Y que había tenido la legión, lo ven, fíjense, la transformación total, sentado, vestido y en su juicio cabal, con su mente sana, un cambio completo, bio, psico, socio, espiritualmente. Cristo es el antídoto para el cambio del ser humano. Y mira lo que dice, y tuvieron miedo, verso 16, claro, era impresionante lo que vieron. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y también lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle. Fíjate qué increíble. Jesús hace un milagro con este hombre y ellos le piden a Jesús que se vaya. ¿Quién es el único que le dijo: no te vayas, déjame quedarme contigo? Mira lo que dice. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió. Yo diría acá, tiernamente no se lo permitió.
sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y la historia dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10, polis, ciudades, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay una historia que contar. Aún los mismos que nacieron dentro de la fe, los chicos, nuestros hijos, tienen una historia que contar, porque en algún momento ellos van a tener su encuentro personal con Jesús. Ellos van a vivir un toque de conversión. Y esto es así. Esto va a suceder. He escuchado a tantos muchachos, mis propios hijos. ¿Cuántos de nuestros muchachos y chicas que nacen en la fe, que parece que todo está normal, necesitan tener un momento de encuentro con Jesús? Todos tenemos una historia que contar de nuestro caminar con Cristo Jesús. Y aquí nos da una cita del espíritu de profecía muy importante. Dice: como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto y oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Desea a toda la gente, es página 307. Necesitamos empezar a contar nuestra historia. Se da en un viaje. Bueno, ahora estamos, ustedes saben, prácticamente en cuarentena, pero se da, sí. En momentos de libertad podíamos hacerlo en un viaje, en un banco, en una fila que estamos haciendo, o en algún momento en que aprovechamos que alguien que encontramos está triste. Contamos nuestro testimonio. Hoy más que nunca. Hoy podemos utilizar nuestros teléfonos, filmar, contar a otros que estamos en paz con Dios y enviar a las personas un poco de aliento. Hoy hice eso con una persona, un amigo que está enfermo, un hermano nuestro que está enfermo con el COVID, está hospitalizado, pero tiene su celular allí. Enviar un mensaje de aliento, un pequeño video, no nos cuesta nada para poder ayudar y contar a otros que Jesús es nuestro Señor. Muy bien, también tenemos la lección, nos llevó a la experiencia de María Magdalena en el encuentro con Jesús. Esta experiencia ustedes la conocen. Esta experiencia de María Magdalena es tremenda, lo que ella vio. A mí me gusta, la lección nos llevó a Mateo 28, Marcos 16, pero a mí me gusta mucho la historia que está en Juan. Porque en Juan, cuando yo veo en Juan la historia de María llegando al sepulcro, no encontrando el cuerpo de Jesús, volviendo a Jerusalén, avisándole a los discípulos. Pedro y Juan salen corriendo. Juan, que es más joven, va adelante. Pedro va detrás. Pero ¿saben quién va detrás de Pedro? María. Y María corre con ellos hacia el sepulcro. Y cuando va caminando, va corriendo hacia el sepulcro, ya Pedro entró a la tumba, al sepulcro, y no encontró a Jesús. Juan, que no había podido entrar al comienzo, entró de nuevo y salieron los dos corriendo otra vez para Jerusalén. ¿Y quién estaba llegando? María. Y María ya no puede más porque ya fue una vez. Ya fue hasta Jerusalén, subiendo y bajando hasta llegar a donde estaban ellos, para avisarles. Ya corrió por tercera vez, estaba cansada, agotada. Y allí aparece el encuentro que tiene María con Jesús. Y allí es donde María se tira a sus pies. Yo no voy a relatarte todo este encuentro. Simplemente que cuando María reconoce que es Cristo, antes pensaba que era el jardinero, el hortelano, reconoce que es Cristo, María va corriendo. Fue la primera en comunicar que Él vive. El testimonio de María fue clave, fue corriendo a sus discípulos para contarles
que Él vive. En los otros textos de los evangelios sinópticos dice que eran varias mujeres, fueron a contar. ¿Y qué pasó con los discípulos? No creyeron, no creyeron. Entonces, aquí en este punto, cuando proclamamos a Cristo resucitado, quiero destacar el punto que el pastor Mark Phelan menciona. Muchas veces, si los mismos discípulos, cuando tú vas y cuentas tu testimonio, no creyeron que Cristo había resucitado, es posible que también algunas personas, cuando contemos nuestro testimonio, les parezca no creíble. Y tenemos que esperar que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. Te leo esta parte. Dice, qué fascinante es también, a pesar de todas las veces que Jesús les había dicho lo que sucedería, que moriría y luego resucitaría, los discípulos, aquellos que Jesús escogió específicamente, se negaron a creer el testimonio de María. Ahí está, esto está en Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y esto es lo que llevaban los dos discípulos que estaban de brazos caídos, que iban, Cleofas y su amigo, camino a Emaús. Esto es lo que ellos llevaban, la tristeza. A pesar de que habían escuchado que había resucitado, no lo creyeron. Así que el mismo Cristo tuvo que encontrarse con ellos y el mismo darle su testimonio. Increíble. ¡Wow! Ahora, el pastor Mark Phelan dice en la parte final, por lo tanto, si incluso los propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato, tampoco deberíamos nosotros sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Y escucha ahora esa parte. No te preocupes. Tú has contado tu testimonio, has contado lo que vives con Cristo, lo que eras, lo que eres hoy con Jesús. De su poder, de su amor maravilloso y cómo tú tienes paz en tu corazón. Sembraste una semilla. Si la sembraste, el Espíritu Santo la va a usar. Puede ser que las personas, el familiar, el amigo, a quien le contaste, tu compañero de trabajo, no te lo crea todavía. Pero en algún momento esa semilla sembrada, si cae en buena tierra, porque la productividad de la semilla va a depender de la tierra. La tierra, si cae en buena tierra, dará fruto a 100 por 1. ¿No te parece maravilloso? Nuestra lección, gracias a Dios por esta lección que está ayudándonos a poder refrescar historias donde sí podemos ver realmente el Dios de los cielos obrando grandes cosas por medio de su Espíritu y usando nuestro testimonio personal. Muy bien. Ahora hay un momento también en el que la lección nos lleva a la experiencia del milagro del paralítico, ya que Pedro y Juan pudieron en el nombre de Cristo Jesús curar. Esto está en Hechos, el capítulo 3, pero en el capítulo 4 de Hechos aparece el momento en que toman a Pedro y a Juan y los llevan ante el concilio. Todo el capítulo 4 es un testimonio tremendo de lo que Pedro y Juan hacen, cómo los quieren callar, cómo quieren callarlos. Nuestra lección nos habla acerca de que tú, cuando tienes un encuentro con Jesús, cuando tienes una experiencia con Cristo, nadie te va a poder callar, por más orden que te den. El Hijo de Dios, apasionado por Cristo, va a hablar de su experiencia con Jesús. Y entonces, en esta parte, nos dice el pastor Mark Phelan que así como Pedro tuvo una experiencia con Jesús, así como Juan tuvo una experiencia con Jesús, así como cada uno de ellos tuvieron una experiencia con Jesús, ellos van a contar y ellos no se van a detener y no van a frenarse en esto. Y yo quiero leerte esa parte cuando están ante el concilio. ¿Ya? Entonces dice en el capítulo 4, versos 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dios elige hombres simples y les derrama sabiduría
Y es porque caminan con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque estaba la evidencia ahí. Un paralítico de nacimiento. 40 años, prácticamente paralítico de nacimiento. Y ahora caminaba. La evidencia estaba clara. Ya, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estaban ellos hablando ya el concilio y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Está ahí, el tipo está caminando. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así los intimaron. Ahora quiero que escuches el testimonio. Cuando tú caminas con Jesús, nada, absolutamente nada te va a parar. Escucha. ¿Por qué? Porque eres capaz de dar tu vida por Cristo. Eso es el amor. Eso es el Espíritu Santo obrando en ti. Fíjate lo que dice. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Quiénes son ustedes? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El pueblo estaba impresionado. No te calles. Cuéntales a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro tenía más de 40 años. ¿Qué te parece? No podemos callar. Y aquí tengo una cita del Espíritu de Profecía, en esta parte de la lección, Camino a Cristo, página 66. Nota lo que dice. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es poderoso. En el nombre de Jesucristo. Muy bien, y ahora sí entramos a la parte final del repaso, que es la parte 4 y la parte 5. La voy a hacer junta porque es algo sumamente especial de nuestro repaso. Aquí está Hechos 26. Todo el capítulo de Hechos es un encuentro fabuloso entre Pablo y el rey Agripa. Y aquí es donde, podemos encontrar diferentes puntos importantes. La lección destaca: compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Cuenta la historia que Cristo ha hecho por ti en el pasado, lo que está haciendo en tu vida y lo que logrará contigo en el futuro. Es lo que hizo Pablo ante el rey y casi persuade al rey. Pablo contó su testimonio. Testificar nunca se trata de nosotros. Destaca la lección. Siempre se trata de Jesús. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia del bien. Cuando estás lleno de Cristo, tú puedes contarle a reyes, al más humilde y al más encumbrado. Tú puedes contarle. El Espíritu Santo se encargará de tocar esos corazones. Y entonces, vamos a ver un poquito esta historia en Hechos capítulo 26. Solamente una partecita de ella te la voy a contar. Vamos allí. En el capítulo 16, en el verso 24, después de haber dado todo su testimonio, Pablo empieza entonces su apelación. Fíjate lo que dice. Dice en el verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Con esa convicción Pablo testifica. Y entonces dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades
a ser cristiano. Y este es el punto, mis queridos hermanos. Cuando contamos nuestro testimonio personal, cuando contamos lo que éramos, lo que hoy somos en Cristo Jesús, y mucho más Pablo, que en su conversión camino a Damasco no entendía al principio lo que estaba sucediendo, pero cuando recibió el llamado de Dios, wow, con cuánta pasión, todo lo que hizo Pablo a favor del Evangelio. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Tú y yo hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios con otros. Y todo empieza con un testimonio personal. Para ir cerrando nuestro repaso, quiero leerte un par de citas que aparecen en la parte de la conclusión de esta semana. Son del Espíritu y Profecía, y estas citas apelan justamente al hecho de que nosotros necesitamos dejar fluir el Espíritu de Dios en nosotros y contarle a otros las grandes cosas que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Mira, dice, esto está en Hechos de los Apóstoles, página 25 y 26. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería capaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! Eso es lo que implica nuestra relación con Jesús y nuestra disposición a ser instrumentos en sus manos, luz, sal, levadura. Y la última cita dice, el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Recuerdan que yo les dije la anterior vez que es el Espíritu Santo el que hace eficaz, es el Espíritu Santo el que, usándonos como instrumentos, usando la palabra, hace eficaz en los corazones la obra de Cristo. Pues nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo todo el tiempo. Wow, del testimonio personal hay muchísimo para hablar. Me encantaría un día contarles el mío. Bueno, en alguna campaña yo voy a estar contando mi testimonio. Mi esposa también tiene un testimonio precioso. La primera adventista de su pueblo fue mi esposa Susi. Y ella fue otro día les voy a contar el testimonio maravilloso. Ambos, tanto Susi como yo, no nacimos en la fe adventista, pero conocimos al Señor. Ella a sus 15 años, yo a los 19 años. Y estamos enamorados de Cristo. Algún día vamos a contarles también a ustedes nuestro testimonio, y en algún sermón, en alguna campaña, contaré el de mi esposa para que lo sepan. Por el momento, hemos aprendido que el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos impulsa a contarle a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. No hay nada más poderoso que el testimonio personal, lo que fue, lo que somos hoy y lo que seremos junto a Cristo por la eternidad. Que Dios te bendiga, aprovechen este tiempo, usa las redes sociales, cuenta tu testimonio, cuenta las grandes cosas que Cristo ha hecho contigo, testifica, adoctrina y toma decisiones para Cristo Jesús y en el nombre de Cristo Jesús. Terminamos entonces así nuestro repaso y vamos a hacer una oración juntos. Cierra tus ojos donde estés. Poderoso Dios, gracias por esta oportunidad de poder saber, Señor, que tú puedes usarnos y usar nuestro testimonio para que otras personas puedan saber que tú eres un Dios de amor poderoso y que pronto volverás. Oramos por tu presencia en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.